Arturo Ávila debate con Kenia Rabadán por los primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum. Kenia Rabadán mantiene una postura defensiva con sus datos, asegurando que no hay avances en el tema de seguridad. En cuanto a los programas sociales, sostiene que ella y sus compañeros panistas siempre apoyaron la iniciativa de los programas sociales y por consecuencia votaron a favor para hacerlo realidad, mientras que Arturo Ávila sostiene que nunca estuvieron a favor de los programas sociales debido a que en lo particular votaron en contra. Sobre el tema de seguridad, menciona que sí hay resultados positivos. Lo que le sorprende es cómo la oposición quiere decirle a Morena cómo hacer las cosas cuando ellos tienen a Genaro García Luna condenado por coludirse con el cártel de Sinaloa, aquel personaje que los llegaron a nombrar como el superpolicía, aquel personaje que fue la mano derecha de Felipe Calderón. Aquí te dejo el video para que lo cheques tú mismo. En términos de seguridad, me parece que estamos hablando de dos mundos distintos, el mundo que ve el gobierno de Morena y el mundo que sufre todos los días los mexicanos, lo que está pasando. Por supuesto, no importa si vives en el norte, en el centro, en el sur o el sureste del país, es terrible. En estos 100 días se registraron casi 8,000 asesinatos. Esto es un promedio de 80 asesinatos por día en los primeros 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por supuesto, nosotros decimos sí, queremos que haya empleo. Evidentemente queremos que haya empleo para que haya generación de riqueza, para que la gente no solamente pueda tener una ayuda, sino además pueda tener un desarrollo personal y profesional. Nosotros estamos de acuerdo en los programas sociales, pero México merece más. México merece que haya salud, seguridad, bienestar, buenas escuelas. 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos dicen: vemos con muy buenos ojos el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y la verdad es que era de esperarse. ¿Por qué? Porque el gobierno de la transformación ha entregado resultados. Lo que no hizo el gobierno del PRIAN, lo que no hicieron ellos en el pasado. ¿Qué hemos hecho? Una agenda legislativa con cambios muy importantes, 16 reformas constitucionales, un nuevo poder judicial cercano a la gente, ya no cercano a los privilegios, ya no cercano a los cabilderos del PAN. Elevamos a rango constitucional que nunca más el salario mínimo esté por debajo de la inflación. Por cierto, en los gobiernos neoliberales, en los del PAN y en los del PRI, jamás elevaron el salario mínimo por encima de la inflación, porque decían que era imposible, que ahuyentaba la inversión extranjera, y les demostramos todo lo contrario. Sacamos, Luis, a 9.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza extrema, y no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Le dimos a las mexicanas y a los mexicanos un derecho constitucional a las pensiones, que por cierto, aquí Kenia dice que ellos están de acuerdo, pero pues las votaron en contra. Eso no lo dice, y votaron el presupuesto también en contra, en lo particular la verdad, hay que decir en contra. A los mexicanos la verdad, Arturo, y nosotros no votamos en contra, votamos a favor. La oposición, ahorita vamos en esta réplica. Seguridad. Fíjate qué buena noticia para los mexicanas y los mexicanos. El delito que más nos duele, sin duda, homicidios dolosos. El 49% de los homicidios dolosos están concentrados en 7 estados de la República. Por cierto, estos 7 estados, gobernados por Movimiento Ciudadano, por Morena también, y por Acción Nacional, para reconocerlo. ¿Qué crees, Luis? En los últimos 100 días se registró una reducción ponderada en promedio del 29%, siendo la más importante Nuevo León, y Guanajuato se quedó fuera con un 3% de incremento. Son buenas noticias. Estamos disminuyendo este problema que nos heredaron los gobiernos prianistas representados aquí por Kenia López Rabadán. Por supuesto que votamos a favor. A mí me impresiona cómo en las mañaneras mienten de manera, pues yo diría, cínica y descarada, y cómo aquí se puede faltar a la verdad de esa forma, yo diría, pues tan carente de entender que México hoy lo que necesita es la verdad. La verdad es que el PAN para el contexto, votó para todos, a favor. ¿A qué votación nos referimos? De los programas sociales. El PAN votó a favor de los programas sociales, por supuesto. A ver, en lo general, en lo general, todos los partidos votamos a favor. ¿Y en lo particular? Por supuesto que cuando les dijimos transparenten los programas, veamos los padrones, no se pasen de lanza, no se roben el dinero, eso es otra discusión. No, el tema de fondo es, el tema de fondo, Arturo, es, nosotros estamos de acuerdo con los programas sociales. Yo siempre he votado a favor de los programas sociales. ¿Votaste a favor del presupuesto? Porque el presupuesto tiene una manipulación brutal. Es claro que lo que ustedes están haciendo es que se están robando una cantidad brutal. En estos primeros 100 días, hablando de asesinatos, fueron 79 asesinatos por día con la doctora Sheinbaum. Con López Obrador, por cierto, eran 118, o sea, eran mucho más. Pero hay que dejar claro, eso que tanto critican de Peña Nieto, 77. Esto es menos con Peña Nieto de los que hay ahora en términos de asesinatos, y eso que dice que ya cambiaron la estrategia. En términos de desaparición, los datos son brutales. En promedio,
Por darte un dato, digamos, todavía más atrás, Calderón tenía 2 desaparecidos por día. Peña, 10 desaparecidos por día. AMLO, 20 desaparecidos por día. Con la señora Sheinbaum, 41 desaparecidos por día. Es brutal lo que está pasando. Me sorprende la hipocresía con la que la oposición, específicamente el PRIAN, viene a estas mesas a decirnos cómo hacer las cosas. La única persona, y se lo voy a recordar, que está condenada y que tiene una sentencia por haberse aliado con Joaquín El Chapo Guzmán, con el cártel de Sinaloa, es Genaro García Luna, la mano derecha del expresidente Felipe Calderón. ¿De qué partido, para que se escuche? Del PAN. No del panista, partido no mientas, Acción. por Dios, Ahora no estoy mintiendo, mientas. no era panista. No era panista, No, bueno, no mientas. estamos en el mundo al revés, ya viste. Dicen ¿No era que panista García Luna? Claro que no. Panista no de era padrón panista. nombre, claro que no. Felipe trabajó en Calderón un no gobierno era... panista. Evidentemente eso no se puede rebatir. Siguiente Lo que tema, estoy rebatiendo es un siguiente tema. militante Pero no era miembro partido. del PAN. Claro que Siguiente no, tema claro que importante, ¿no? Bueno. Con la justificación de haberle declarado la guerra al narcotráfico, dio o echó a andar una política que generó de forma expansiva el crecimiento de los homicidios dolosos. Ahí están las cifras, el más alto de la historia en términos porcentuales, que se recrudece con Enrique Peña Nieto. Y fíjate los datos que te voy a dar. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador en 2018, el 2 de diciembre del 2018, ya había pasado el 2018, nos entregan el gobierno con muy lamentables 100 asesinatos, 100 homicidios dolosos por día. Así lo entregan. ¿Cómo entrega Andrés Manuel López Obrador su gobierno? Ojo, son datos de las fiscalías estatales, con 82.1. Una reducción del 18%. Aquí están las gráficas para que ustedes las puedan observar. Pero no solamente eso. En los primeros 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum, tenemos una reducción a 72.8 homicidios diarios. Aquí están también datos del secretariado. Y esto me parece muy importante comentarlo, porque quiere decir que hay resultados en uno de los delitos que más lastima a las y a los mexicanos. Y solo para hablar de datos, porque de pronto la diputada López viene con datos que no necesariamente son reales. Del secretariado ejecutivo. Siempre nos da otros datos distintos. No, tú estás como el gobierno, Oye, tienes otros datos. Pues entonces el estado de Guanajuato, gobernado por Acción Nacional, y entonces el estado de Chihuahua, gobernado por Acción Nacional, ¿también nos dan datos falsos? Respóndenos, mi querida diputada López, porque aquí están los datos también, y tienen un problema muy importante. Sí, y la mayoría de esos delitos son delitos federales que tendría que prevenir y corregir el gobierno federal. Para dar claridad, feminicidios en los primeros 100 días. Los feminicidios en los Menos primeros 100 días. 26%. Lesiones dolosas por disparo de armas de fuego, menos 19.7%. Extorsión, que fue el único delito que no se pudo reducir el sexenio pasado, ya tiene una caída del 10.6%. Robo con violencia, menos 4%. Robo a casa habitación, menos 9.7%. Robo de vehículos con violencia, menos 4%. Robo a transportistas, menos 6%. Robo a transeúnte con violencia, menos 10%. Robo a negocio, menos 2%. Todos los indicadores en los primeros 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum son a la baja, aunque le duela a la oposición. Porque la oposición, ¿sabes qué? Quisiera que nos fuera mal. Quisiera que le fuera mal al país. Eso es lo que han planteado siempre. Es evidente que Kenia Rabadán no va a admitir que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha demostrado avances importantes en cuanto a temas de seguridad, infraestructura, programas sociales, entre muchas cosas más. Los panistas se han caracterizado por ser una oposición mentirosa que tergiversa la información y sobre todo que nunca reconocen los logros de otros gobiernos como los de Morena, por una simple y sencilla razón, porque Morena se hizo lo que los panistas solo prometieron y nunca cumplieron. Pero ¿cuál sería tu punto de vista acerca de este tema?